Buenas, profesor, saludos. Procederé a explicar el trabajo práctico ítem 2 del grupo conformado por Helen Peña, Manuel Díaz y Marco Flores, en el cual se tienen que explicar o dar respuesta a tres preguntas. Comenzando con la primera, que es: ¿hay áreas del conocimiento donde las carreras sean más caras? Expliquen qué criterio diseñaron para responder la pregunta. Bueno, primero, realizamos este gráfico que tiene, como puede ver, el área de conocimiento. Tiene el número de carreras por área y tiene el porcentaje que representa la cantidad de carreras en relación al total de las carreras. Entonces, ¿por qué hicimos este gráfico? Para comparar un área de conocimiento con la otra, hay muchas desproporciones. Por ejemplo, Administración y Comercio tiene 34 carreras. Y, no sé, Agropecuaria tiene 2. Tienen un porcentaje del total muy diferente. Una ocupa un 1% y la otra un 20%. Entonces podría ser un poco desproporcionada la comparación y no podríamos guiarnos bien si no tenemos esto en cuenta. Aquí tenemos un gráfico más representativo de estos porcentajes con sus respectivos porcentajes y el nombre del área de conocimiento. Entonces, podríamos ir comparando en base a esas diferencias, pero por ejemplo la educación es un triple con relación a las ciencias sociales. La tecnología es el doble de administración y comercio. Y educación es el doble de salud, por ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis más profundo sobre qué área de conocimiento es más cara. Aquí hicimos una tabla de frecuencia con las medidas de promedio, mínimo de valor arancel y máximo de valor arancel por área de conocimiento. Tenemos, por ejemplo, que la media en el área de conocimiento de derecho es de 1.919.000 pesos. Por más que tenga un valor de 3.995.000, la carrera que más dinero vale, muchas carreras tienden a estar por la cifra de 1.000.000. Pasa algo parecido con Administración y Comercio, que el mayor arancel tiene 4.847.000 pesos, pero la media es de 2.128.562 pesos. Eso quiere decir que la mayoría de los valores pueden encontrarse por esa cifra. Tenemos otra un poco más baja, que por ejemplo es 1.832.000 pesos. Y el mínimo es 1.499.000 pesos y el máximo es 2.007.600 pesos. Quiere decir que, por ejemplo, la carrera de humanidades es una de las más baratas. O sea, la más barata. Tiene de las carreras más bajas. Y en relación a los mayores aranceles y el menor. Pero para este tipo de cosas también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hay muchas carreras que son técnicos y ese valor, los valores de las carreras técnicas tienden a ser menores. También los magísteres si bien son caros, pero suelen ser más baratos que las ingenierías. Y hay carreras que tienen mucha más ingeniería en esta base de datos. Derecho es una área de conocimiento
que podríamos sacar un análisis bien interesante. La carrera técnico jurídico tiene un valor de 1.488.000 pesos y la carrera de derecho tiene 395.000 pesos. Esos son los mayores valores de aranceles. Y también tenemos la mínima, que en técnico jurídico la máxima y la mínima son iguales, pero en derecho son diferentes, siendo la misma carrera. La explicación a este fenómeno es que esta carrera es presencial y esta es semipresencial. Por ende, la ocupación de los espacios de la universidad o las herramientas que entrega la universidad no tendrían que ser utilizadas, por ende no tendría que invertirse dinero en ese tipo de cosas, pudiendo así bajar el precio en relación a eso. Por eso tenemos esta diferencia. Gracias a esto podríamos decir que derecho es un área de conocimiento que es relativamente más barata que las demás por el hecho de que tiene un técnico y tiene una carrera semipresencial. En cambio, otras carreras que tienen un promedio más alto, como por ejemplo agropecuaria, tiene 2.741.500 de promedio arancelario, el mayor de todos los promedios, y el mayor y el menor valor de arancel es más homogéneo en su medida de dispersión. Y si ponemos a comparación, agropecuaria es una área de derecho mucho más cara que derecho. O sea, un área de conocimiento mucho más cara que derecho. Por el tema de que tenemos una similitud en cantidad de carreras, pero agropecuaria los aranceles son mayores. Por lo que se da esta conclusión. Tiene un magíster y una carrera del tipo ingeniería o de 8 años, o sea, de 4 años. En cambio, derecho tiene un técnico jurídico y tiene una carrera de 4 años. Se podría pensar, por ejemplo, que salud y derecho, que son generalmente de las carreras más caras, sería más cara que agropecuaria, que tiene esa área de derecho. Pero agropecuaria tiene mayor promedio de arancelario, y estos fenómenos se dan, como se explicó antes, porque tienen muchas carreras de técnico, que son carreras de menor valor. Se puede apreciar aquí que todas esas técnicos rondan entre los 2 millones y el 1.500.000. O si es la misma carrera, como el fenómeno que veíamos que puede ser semipresencial, tiene unos 874.650 pesos la carrera de técnico nivel superior en enfermería. Y tiene unas cuantas más que son carreras de un valor más alto por el hecho de ser carreras de 4 años. Por eso nos da que salud tiene el segundo más alto promedio arancelario. Y derecho tiene el antepenúltimo. Por esto, como la base de datos tiene tanta diferencia entre los tipos de carrera, como por ejemplo ya sean magíster, técnico o carreras de 4 años, es que tenemos unos promedios tan desfavorables para ciertas carreras que uno tiende a pensar que son más caras, como lo serían salud, derecho y ese tipo de carreras. Con esto podríamos decir que el promedio o la media es una buena medida para analizar cuáles son las áreas de conocimiento
con mayor, más caras, con mayor valor arancelario en general. Eh, el promedio también se usa en ejemplos como el PBI per cápita de los países, donde se suma toda la cantidad de dinero que hay en los países y se divide por, o sea, se divide por la densidad poblacional. Aquí hay un ejemplo parecido. Sumamos los valores de arancel de cada área de conocimiento y los dividimos por el total. Entonces, las carreras más caras serían agropecuaria, que tiene el promedio más alto, no cuenta con técnicos y cosas así. Solo tiene una carrera de 4 años y un magíster. Después la sigue salud, que a pesar de que cuenta con varios técnicos o carreras de 2 años, los valores de las carreras más completas de 4 años o magíster es muy alto, entonces contrapesa. Por eso se lleva el segundo lugar. Y arte y arquitectura tiene el tercer lugar con 2.501.000 pesos. Para la pregunta 2, que es ¿qué influencia tiene la edad en el tipo de institución a la que ingresan los estudiantes? Cuando se es menor de 30 años, hay una clara preferencia a ingresar a universidades crash. Esa preferencia no se nota tanto de los 30 años hacia adelante, donde la cantidad de alumnos es más dispersa. En cambio, en las universidades crash de 29 años, de 30 años para abajo, es más concentrada. Por ejemplo, tenemos que aquí entre los 20 y los 24 años, las universidades crash tienen la misma cantidad que los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades privadas juntas o parecidas. Si sumáramos, nos da 3.600 casi, y las universidades crash por sí solas 3.150, entonces la diferencia no es tan amplia. En cambio, por ejemplo, en 35 a 39 años, aquí ya hay entre las universidades privadas y los centros de formación técnica ya tienen casi una cantidad parecida a las universidades crash, y con los institutos profesionales ya la dejan atrás por bastante. Entonces la preferencia no es tan clara. Por ende, mientras más joven se prefieren las universidades crash. Podemos notarlo también en el total general, donde si sumamos las edades entre 15 y 19 años, 20 y 24 años, 20 a 24 años, 25 a 29 años, tenemos que pasan el número de 5.000, y el total general es de 6.644, por lo que el resto de estudiantes serían de 30 a 34 años. Por ende, hay una preferencia de los alumnos jóvenes a inscribirse a estas universidades, pero teniendo en cuenta que la densidad poblacional a nivel de estudiantes es menor a la de los jóvenes. Por eso también hay una clara predisposición o preferencia de al ser más joven estudiar, pero ese no es el objetivo de este análisis. La pregunta 3 dice: ¿hay carreras cuyo arancel sea sustantivamente más caro que la mayoría de los aranceles? ¿Qué explicación puede encontrar? Considere qué variable la base de datos les puede ayudar y el contexto de la región que les tocó trabajar. Esta pregunta se puede responder con el gráfico de tabla dinámica de la pregunta 1, donde por ejemplo teníamos que hay carreras que tienen técnicos jurídicos y por ende son más baratas. Y teníamos también carreras que son semipresencial, y eso también ayuda a que sean más baratas.
Tenemos en relación a las carreras que tienen un alto costo arancelario, tenemos que, por ejemplo, en la área de conocimiento de administración y comercio tenemos un número bien alto. En salud también tenemos un número bastante alto. En tecnología, otro número bastante alto. En ciencias sociales y en ciencias básicas. En las demás no pasan de los 4 millones, pero en derecho tenemos una carrera que también es bastante alta, como es 3.995.000 pesos. Estas carreras son de grado de 4 años, por ende eh, tienden a ser más caras, y también hay algunas que necesitan más herramientas como lo es salud. Pero tenemos una diferencia en administración y comercio, donde la abriremos para ver qué tipo de carrera es. Tenemos aquí en el Magíster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, que tiene un arancel de 4.847.000 pesos. Por ende, esta carrera es de las más caras que hay y su valor se debe a que es un magíster. Esa es la tendencia. Generalmente las carreras con mayores valores tienden a ser carreras que tienen 4 años, pueden ser un magíster y requieren de más herramientas o disposición de las dependencias de la universidad. Aquí podemos ver que hay otra carrera con un arancel bastante alto, como lo es Magíster en Gerencia Pública. Ahí tenemos una tendencia donde en Administración y Comercio también teníamos ese valor y resultó también ser un magíster. La carrera Magíster en Ciencias con mención Física Teórica también tiene un valor arancelario bastante alto, sobre los 4 millones, y corresponde al área de conocimiento de ciencias básicas. Tenemos una tercera carrera que se añade a la tendencia de las carreras más caras suelen ser magíster. La tabla dinámica nos permite, mediante el máximo valor, llegar a esa conclusión. Por ejemplo, si vemos el área de salud, vamos a revisar si es un magíster. Y en este caso se rompe la tendencia, no siendo un magíster, y que eso de odontología, 4.047.000 pesos, pero no es tan cara como las otras carreras de las otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, el magíster de Administración y Comercio llegaba casi a los 5 millones, igual el de Ciencias Sociales. Aquí tenemos el área de conocimiento de la tecnología, el magíster en biotecnología, que tiene un valor arancelario de 4.200.000 pesos. Tenemos abajo otro magíster en gestión y administración ambiental de 3.245.000 pesos. Y estas carreras que son magíster suelen salirse del promedio. Por ende suelen ser carreras de mayor arancel. Y con eso damos solución o respuesta a la pregunta de ¿hay carreras cuyo arancel sea sustantivamente más caro que la mayoría de las aranceles? Sí, las carreras que son un magíster o, a diferencia de las áreas de conocimiento donde hay una tendencia a ser magíster, salud donde es odontología. Consideren qué variable de la base de datos les puede ayudar y el contexto de la región que les tocó trabajar. La variable podría ser presencial o semipresencial, pero no aplica. Otra variable en la base de datos que nos pueda llegar a esta conclusión, ayudar a llegar a esta conclusión, tampoco encontramos alguna que nos ayudará. Con eso termina la explicación del
del ítem 2 del trabajo práctico de estadística. Espero que esté bien, profesor, cuídese y nos vemos en clase.